Buenas tardes. Aquí lo estamos a través del Sindéresis TV. Vamos a seguir con los inventos más importantes que revolucionaron al mundo en la parte industrial. En la clase anterior, en el programa anterior, habíamos hablado de que el invento fundamental que desarrolló el talento y el conocimiento humano en su máxima expresión fue el invento de Gutenberg. Ya habíamos dicho que esa era la revolución fundamental. Pero además de eso, habían 4 revoluciones que han habido a lo largo de la historia del planeta Tierra que han hecho que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura incluso alcance un nivel sin precedente en toda la historia mundial. Entonces, en la primera revolución habíamos dicho que el invento más importante había sido la máquina de vapor, que era la que había desarrollado todos los demás inventos en esa revolución. La máquina de vapor fue un invento que fue en 1769, que causó gran impacto y llevó a lo que se conoce como la mecanización de la industria, la mecanización de la tecnología. Es decir, la máquina de vapor se convirtió en la tecnología más importante de ese momento. 300 años después, surge a través del descubrimiento de la electricidad una revolución que se conoce como la Segunda Revolución, que produce un inusitado crecimiento en el transporte, en la comunicación. Ahí tenemos el teléfono, tenemos el avión, tenemos la radio, que causó un impacto tremendo en los esquemas de la guerra, digamos, de nivel que se hicieron en el siglo XX. Entonces, 100 años después, fíjense cómo se va reduciendo el nivel de desarrollo de las revoluciones. 100 años después viene la revolución que se conoce como la revolución de la información y comunicación, que es la revolución que produce, ¿verdad?, un conocimiento enorme y achica más el planeta Tierra. Produce lo que se conoce como la aldea global. Entonces es allí donde la información y la comunicación adquieren un exponencial grado, donde el hombre, a través de un invento fabuloso como el Internet, logra de alguna manera desde su casa poder conectarse a través de una serie de aplicaciones correctamente con las demás personas. Y los estados logran un comercio y logran un avance tremendo desde el punto de vista geopolítico en cuanto a esas nuevas tecnologías. Eso es, vamos a decir, la tercera revolución, que fue la revolución de la comunicación y el Internet y la información, donde el Internet es precisamente el avance o el invento más importante de esos tiempos. También tenemos que las redes sociales empezaron a desarrollarse y producen una comunicación intermitente, interactuante en los seres humanos. Quiere decir esto que cada ser humano se puede convertir en un momento dado en un gran comunicador. En su información le puede llegar a millones de personas, como ha sucedido con la virilización de las redes sociales. Entonces, este elemento le ha dado un gran impacto y ha hecho que la globalidad, desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la tecnología, tenga un avance enorme. Ahora bien, en este tiempo, en la actualidad, estamos entrando, o ya tenemos una fase, que es lo que se conoce como la revolución, como la cuarta revolución, que es la revolución de la inteligencia artificial, donde el elemento sustantivo es el Internet de las cosas. Es decir, cómo las cosas interactúan con el ser humano y producen una serie de funciones que antes eran actividades específicas del ser humano, la inteligencia emocional, y ahora son actividades específicas de la inteligencia artificial. Y vemos cómo, de alguna manera, en esta primera revolución fundamental
donde la autoría principal la tenía el ser humano a través de la escritura, a través de los libros, a través de ese desarrollo enorme, y se daban toda esa serie de conocimientos en los distintos campos de la ciencia. Ahora la inteligencia artificial, a través de algoritmos, puede desarrollar una propia inteligencia donde la funcionalidad del ser humano queda de alguna manera escondida o de alguna manera inutilizada. Situaciones que en este momento hay que tomar en cuenta, hay que estudiar, porque la geopolítica de la dominancia va a utilizar este esquema de la inteligencia artificial para convertir en desechos a una gran multitud de seres humanos. Ya hay incluso ideológicamente se ha dado y se ha dicho que mucha gente, hay casi alrededor de 8.000 millones de personas, y de acuerdo a los estudios estadísticos, desde el punto de vista del ecosistema, resulta que con 1.000 millones de personas podríamos decir que el planeta tiene una vida útil, cosa que es sumamente peligrosa para las generaciones presentes y para las generaciones futuras, ya que para el año 2050 se tiene establecido que el planeta Tierra va a llegar a tener alrededor de 10.000 millones de habitantes, y donde básicamente el 16 al 17% de esa cantidad de millones de personas son personas que van a ser mayores de 60 años, y donde el mayor crecimiento se va a tener en las personas mayores de 80 años, que se calcula que puede llegar incluso a tener alrededor de 450 millones de personas. Y las personas de 100 años y más van a seguir creciendo. Y algunos expertos que pronostican y hacen proyecciones calculan que es alrededor en ese momento de más de 2 millones de personas. Entonces, ¿qué va a pasar con la sociedad? Geopolíticamente es bueno hacer un estudio sobre eso, porque la inteligencia artificial, que es muy importante, que debe utilizarse para el desarrollo de la humanidad en lo positivo y no en lo negativo. Entonces, estamos ahorita en una situación que amerita realmente que todos los que intervienen, los dominadores, incluso los que son no dominadores, el pueblo, el ciudadano común de a pie que nosotros representamos, debemos de concientizar este tipo de problemas para buscar soluciones en conjunto. La inteligencia artificial, el Internet de las cosas, es necesario, pero también es necesario que positivamente los seres humanos tengan trabajo, los seres humanos tengan una actividad útil y pueda haber un crecimiento verdaderamente coherente en el paso de los años, y no se genere una hecatombe a través de la guerra y a través de los fenómenos naturales. En próximos programas continuaremos hablando de los temas que son interesantes conocer como ciudadanos comunes de a pie, que queremos estar de acuerdo y entender claramente qué es lo que está sucediendo en el globo terráqueo. Muchas gracias.